Bienvenidos a Guerras y Geopolíticas, vuestro nuevo canal que muestra toda la realidad de la geopolítica mundial. Hoy os vamos a presentar un tema muy interesante, pero antes de hacerlo, por favor, aseguraros que nos seguís en Telegram, en YouTube y en TikTok. Seguidnos en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Buenas, ¿qué pasa con Irán? ¿Os acordáis de la película 300, donde el imperio persa quiere destruir por completo a los espartanos? Pues eso es lo que cree Estados Unidos que quiere hacer hoy Irán con el resto del mundo. Pues ellos son los descendientes de los persas, pero la verdad es que el país ha cambiado muchísimo desde hace mucho tiempo. No voy a contar toda la historia de Persia, pero sí empezaré explicando los acontecimientos más importantes que han llevado a Irán a la situación en la que está a día de hoy. ¿Por qué los Estados Unidos e Irán no se llevan bien? Pues esta situación no ha sido siempre así, ¿ok? Durante los buenos tiempos entre Estados Unidos e Irán, el país estaba bajo el control de una monarquía. Una monarquía que la llevaba Mohammad Reza Shah Pahlavi, el cual comenzó a gobernar el Estado Imperial de Irán tras suceder a su padre, Reza Shah, en 1941, y permaneció en el poder hasta que fue derrocado por la Revolución iraní. Algunas de las clases sociales de la época consideraban que el régimen del Shah era opresivo, brutal y corrupto. En las entrevistas, el mismo Shah se inclinaba por presentar a todos los activistas políticos entre rejas como terroristas. Muchos lo eran. Está claro que algunos no lo eran. Había teólogos, escritores, directores de teatro, actores y profesores universitarios, todos detenidos por actividades políticas no violentas. Pero el periodo de 1997 a 1973 destaca por el gran crecimiento económico de Irán y su disponibilidad de ofrecer crédito a países extranjeros. También el Shah concedió contratos a empresas americanas y comprar armamento directo de empresas de este país. Todo iba bien con Estados Unidos, una relación parecida a la de Arabia Saudita con Estados Unidos. Ok, lo que hacían era esto. Estados Unidos: nuestras empresas extraen el petróleo, los beneficios los invertís en economías occidentales, el dinero lo mantenéis en bancos occidentales, abrís el mercado iraní a empresas internacionales, principalmente de Estados Unidos, y nosotros os vendemos armas. Esta relación mejoró tras la creación de la OPEP en 1960, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Pero era todo tan bonito? ¿Acaso el PIB es lo más importante de un país? Ya me dirás tú. Pero bueno, el régimen de los Pahlavi sentó las bases del desarrollo y la modernización de Irán, con el apoyo de Occidente, claro. Pero el régimen no era el mejor en cuanto a respeto por los derechos humanos. Muchos opositores criticaban al régimen debido al continuo uso de la tortura, especialmente por parte de la fuerza policial secreta Savak. En un documento de 1976, Amnistía Internacional detallaba algunas de las prácticas de tortura de Savak y afirmaba que el régimen del Shah era uno de los peores violadores de los derechos humanos del mundo. Savak se creó en 1967 con ayuda de la CIA y de la Mossad, que es la agencia de inteligencia israelí. De 1963 a 1979, miles de presos políticos, fueron torturados y ejecutados. El Shah también prohibió todos los partidos políticos excepto uno. Todo esto bajo la supervisión de los estados occidentales. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán fue ocupada por el Reino Unido y la Unión Soviética para evitar una invasión nazi. Durante esta ocupación, los aliados obligaron al padre del Shah a abdicar y el más joven fue instalado como monarca constitucional, compartiendo un poder limitado con un parlamento nacional y un primer ministro. A principios de la década de 1950, el parlamento y el primer ministro elegidos democráticamente, Mohammad Mossadegh, nacionalizaron la industria petrolera y tomaron otras medidas nacionalistas que disgustaron al Reino Unido y a Estados Unidos. ¿Okay? En 1953, un golpe de Estado organizado por la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y la inteligencia británica depuso a Mossadegh y elevó al Shah al poder supremo.
Bajo la presión de Estados Unidos y el Reino Unido, el Shah firma un acuerdo de consorcio en 1954 que otorga a las compañías petroleras estadounidenses, británicas y francesas el 40% de la propiedad de la industria petrolera nacionalizada durante 25 años. En 1978, el presidente americano Jimmy Carter, que había dicho que los derechos humanos eran el alma de nuestra política exterior, elogió al Shah como un gobernante sabio. En 1979, el antiguo analista jefe de Irán para la CIA, Gis J. Leaf, declaró al periodista del New York Times, Seymour Hersh, que antes de 1973 la CIA había trabajado estrechamente con Savak y que el Shah conocía las torturas a disidentes. En 1979 hubo una revolución en el país y el Shah huyó en medio de disturbios civiles generalizados y finalmente viajó a los Estados Unidos para someterse a un tratamiento contra el cáncer. El gran ayatollah Khomeini, clérigo chií que se oponía a la occidentalización de Irán por el Shah, regresa al país tras 14 años en exilio. Khomeini toma el poder como líder supremo, convirtiendo a Irán en una teocracia islámica. Como consecuencia de la toma iraní de la embajada estadounidense el 4 de noviembre de 1979, Estados Unidos e Irán rompieron relaciones diplomáticas en abril de 1980. Estados Unidos y la República Islámica de Irán no mantienen relaciones diplomáticas formales desde esa fecha hasta el día de hoy. Las sanciones estadounidenses contra Irán bloquean los activos del gobierno iraní en Estados Unidos, prohíben casi todo el comercio estadounidense con Irán, excepto alimentos y productos agrícolas, medicinas, suministros médicos y bienes relacionados con la ayuda humanitaria. Y prohíben la ayuda exterior y la venta de armas. La legislación estadounidense autoriza sanciones dirigidas a las siguientes industrias, ¿ok? Al sector energético iraní, incluidas las empresas extranjeras que invierten en él y las entidades que compran, venden o transportan petróleo iraní, el sector financiero de Irán, incluido su banco central, otros sectores de la economía iraní, como transporte marítimo, construcción, minería, textil, la automoción y la industria manufacturera. También sobre el comercio de armas hacia o desde Irán, y muchos componentes del gobierno de Irán, incluidos el líder supremo y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica IRGC, y otras entidades iraníes. Ok, después de poner todas estas sanciones, en septiembre de 1980, con el apoyo de Estados Unidos, Irak invade a su vecino, Irán, y, creyendo que Irán quería coger poder sobre la región, el territorio, ¿ok? Luego, Estados Unidos apoya a Irak con ayuda económica, formación y tecnología de doble uso hasta que la guerra termina en 1988. Incluso después de que la CIA sabe o encuentra pruebas de que las fuerzas iraquíes utilizaban armas químicas contra los iraníes, siguieron apoyando al ejército de Saddam Hussein. Se calcula que 1 millón de iraníes y entre 250.000 y 500.000 iraquíes mueren en este conflicto. Desde la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos ha utilizado sanciones de diversos tipos como herramientas clave de la política estadounidense hacia el gobierno de Irán. El gobierno estadounidense utiliza sanciones prácticamente para disuadir, restringir y alentar cambios en el régimen iraní, a pesar de que estos vayan en contra del neoliberalismo que tanto apoyan. En abril de 1988, después de que una mina iraní casi hunde una fragata estadounidense en el estrecho de Hormuz, la Marina estadounidense lanza una campaña de represalia denominada Operación Mantis Religiosa. Las fuerzas estadounidenses destruyen las plataformas petrolíferas iraníes y hunden una fragata. 2 plataformas destruyen. En julio de ese año, la Marina estadounidense derriba un avión de pasajeros iraní tras confundirlo con un caza, matando a 290 personas que iban a bordo, civiles. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión de 2002, el presidente George Bush, describe a Irán como parte de un eje del mal, junto con Irak, Corea del Norte. Afirma que Irán persigue agresivamente la creación de armas de destrucción masiva y exporta terror a otros países. En respuesta, el gobierno iraní interrumpe las reuniones secretas con diplomáticos estadounidenses centradas en la captura de operativos de Al-Qaeda y la lucha contra los talibanes. Esto después del atentado terrorista del 11 de septiembre.
Las cosas mejoran un poco durante la guerra de Irak, ya que Irán respalda a las milicias chiíes locales en Irak, algunas de las cuales participan en ataques contra las fuerzas de Saddam Hussein. La dictadura de Saddam es derrocada y este es ejecutado por el mismo país que lo apoyó en un pasado en una guerra contra Irán. En 2007, durante un discurso en la sesión inaugural de la Asamblea General de la ONU, Ahmadinejad, primer ministro iraní, califica de cerrada la disputa sobre el programa nuclear iraní y afirma que su gobierno hará caso omiso de las resoluciones del Consejo de Seguridad que piden al país que detengan el enriquecimiento del uranio. Y esto es un problema inmenso. En 2018, el presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos se retirará de la JCPOA, que es como un acuerdo entre Irán, Estados Unidos y Occidente, y montará una campaña de sanciones para ejercer la máxima presión sobre Irán. Muchos expertos en control de armamento y aliados europeos condenan esta medida de Donald Trump, mientras que muchos legisladores republicanos en Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí la aplauden. Irán responde impulsando el enriquecimiento de uranio, desafiando los términos del acuerdo. La retirada marca el inicio de la escalada retórica y militar con Irán bajo la administración de Donald Trump. Donald Trump también denomina como terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, una rama del ejército iraní. Es la primera vez que Estados Unidos designa a una parte de un gobierno de otro país como organización terrorista extranjera. Imagínate cómo estarían los iraníes. Una semana antes de eso, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tuiteó que había solicitado personalmente esta medida que implementó Donald Trump. En 2022, Estados Unidos mata a Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas del Quds de élite del CGRI, con un ataque con un dron en Bagdad, como explicamos en el vídeo anterior. Soleimani era considerado por algunos expertos la segunda persona más poderosa de Irán después del líder supremo Ali Khamenei. Así que imaginaros los enfadados que estaban los iraníes cuando asesinaron a esta persona. Después del asesinato de esta persona, las relaciones entre Estados Unidos e Irán empeoraron hasta lo que vemos a día de hoy. Irán ve a Estados Unidos como a Israel como sus enemigos número uno. Irán ha estado apoyando a los hutíes en Yemen, ha estado apoyando a Hezbollah y a diferentes grupos que atacan a las bases militares estadounidenses en Irak y en Siria, que están ocupando esos países y robando petróleo. Como veis, las relaciones entre Estados Unidos, Irán, Occidente en general, han ido de bien a mal, un poco mejor y a peor.